Chico, te vas y decías que me amabas. Una mierda me amarías. Si me amaras, no te irías. Hola, que ya podemos hablar. ¿Vamos a hablar? Bueno, Cantar o hacemos karaoke. Feliz vuelta, tío, nos vemos. Hasta la próxima. Venga. nos vemos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí pues para hacer una presentación del libro de Fernando Benzo, su novena novela con la que ha ganado el premio Azorín, una novela que es a mí me ha encantado, he de decirlo. O sea, es de estos libros que dicen, tienes que ir a Murcia a presentar a Fernando Benzo, tal. Vi el tocho, dije, ostras, vamos a ver cómo enfocamos esto. Pero es que me ha encantado, me atrapó desde el principio, me ha interesado toda la historia, las historias, porque vamos a empezar un poco ya con la novela. Estamos hablando fundamentalmente de dos historias. Tenemos una en el presente, que es la historia de esa periodista, de Daniela, que empieza a investigar cómo ha muerto, es un poco la excusa, ¿no? Cómo ha muerto su novio abogado, su noviete abogado. Y por otra parte, bueno, y la relación que inicia con un antiguo kinky, podríamos llamarle, ¿no? Salido de la cárcel y demás. Y por otra parte tenemos la historia del pasado, que yo creo que es la que más peso tiene dentro de la historia, que es una historia de cómo se forjan una historia de delincuentes desde los años 70 hasta la época actual. Pero oye, contada de una manera que realmente atrapa. ¿Por qué? Porque los personajes interesan, porque son personajes, a mí me han gustado mucho. Y además, lo interesante que tiene la novela es que justamente el personaje, no el principal, porque no es el que lleva el peso de la trama, la investigación la lleva Daniela y la lleva, en fin, va por otros derroteros, pero sí el personaje más carismático, el personaje que lo hila todo, que es el nexo, solo lo conocemos a través de lo que los demás nos cuentan de él. Entonces tiene ese punto interesante. Pero bueno, la primera pregunta, ¿qué se siente al ganar el Azorín? Se siente, pues mira, primero se siente una sorpresa. Porque claro, tú escribes tu novela, escribir es una tarea, como bien sabes, bastante solitaria, con lo cual muy poquita gente la ha leído, muy poquita gente sabe, o muy poca gente te da una opinión, te da una información, y tú de pronto, con muy poquita información, decides presentarte a un premio como es el premio Azorín, que yo era un premio al que me había presentado siendo muy jovencito. O sea, con mi primera novela, con 20 años, yo me presento al premio Azorín con muchas pretensiones, con una novela muy malucha, y evidentemente no lo gano. Pero bueno, unos años después escribo Los Perseguidos, decido que es el momento de volver a probar suerte en el mundo de los premios literarios, te presentas al premio Azorín y te conviertes en el ganador, y la verdad es que lo que sientes es una enorme alegría. Yo el día que salí a decir unas palabras porque había ganado el premio, me veía como cuando ganas el Oscar, ¿no? Eso que siempre piensas que te va a pasar, vas a salir, vas a coger una figurita de un premio y vas a dar un discurso ganador. O sea, una sensación de éxito y de responsabilidad y de autoestima, ¿no? De pronto lo que tú escribes a solas, aquello que escribes a solas, resulta que a un jurado le ha gustado y que se convierte en esta novela y se convierte en un premio, con lo cual la satisfacción es enorme. Luego, cuando vuelves a escribir, que es en el momento en que estoy ahora, sientes la presión también. A mí yo ahora mismo ya me he metido, ya he conseguido romper un poco con todo esto, meterme en otra novela, y me está costando un poquito más. Yo escribo a mano, coger el boli y escribir me está costando un poquito más. Sientes una especie de como de responsabilidad. Pero bueno, se supera, la verdad es que se supera. Y una cosa que me llamó mucho la atención y es que la presentación que hicisteis en Madrid estabas acompañado de Marta Robles, de la periodista Marta Robles, pero es que el segundo presentador, estabais en un diálogo a tres bandas, un triálogo, fue Loquillo, que por cierto he visto que es más alto que tú incluso. Es más alto que yo mido 1,92, yo creo que él llega a 2 metros, y es que es muy amigo. La verdad es que es amigo personal antes de la existencia de la novela, pero es que la novela le iba al pelo. Nunca mejor dicho, por lo del flequillo y loquillo y demás. Es decir, le iba al pelo en el sentido que, bueno, que él, de alguna manera, su origen es ser un kinky barcelonés. Mi novela es una historia de kinkis madrileños, pero él era un poco eso. Es un personaje enormemente urbano, enormemente de banda, bueno, pues que huele mucho a calle, ¿no? Que huele mucho a rock. Y por tanto era, al margen de la amistad previa que tenemos, era el personaje perfecto, con lo cual entre eso y Marta Robles, pues me lo pasé fenomenal. Fue una presentación estupenda, la verdad es que sí. Bueno, y cuéntanos de la novela, ¿cuál es el punto de arranque de la historia? ¿Qué es esa...? Pues mira, la novela
avanza en dos historias en paralelo. Es decir, por un lado tienes la historia de esta banda de delincuentes que empieza en el Madrid de los años 70, en el barrio de San Blas de entonces, que no tiene mucho que ver con el barrio de San Blas de ahora, era un barrio extremadamente marginal, y es como estos chicos van progresando en el mundo del crimen, van haciendo su carrera criminal, pues desde ser unos navajeros a empezar a traficar con droga, a empezar a relacionarse con las bandas de crimen organizado que van llegando a nuestro país y acabar enredados en una trama de corrupción política y de corrupción policial. Y al mismo tiempo y en paralelo voy contando la historia de esta periodista que se pone a investigar a raíz de la muerte de su novio una posible trama de corrupción en donde ellos están también involucrados. Uno de aquellos kinkis ha pasado una larga temporada en la cárcel, sale, entra en contacto con esta periodista por una serie de circunstancias y acaban formando equipo un poco para investigar lo que ha ocurrido, ¿no? Es una novela con muchas aventuras, con mucha acción, es una novela con muchas páginas, y cuando una novela tiene muchas páginas hay que contar muchas cosas, si no el lector se aburre y la abandona, con lo cual tiene muchas historias, muchas aventuras, muchos personajes, y en la pretensión sobre todo de entretener, ¿no? de que la cojas y te cueste soltarla, que te lo estés pasando bien y que quieras seguir viendo a ver qué demonios les va a ocurrir a estos personajes en la siguiente página, ¿no? Te he oído en alguna entrevista que hablabas de que era eso, una historia de cómo ha evolucionado la delincuencia, pero a mí lo que me ha gustado mucho es que se ve cómo ha ido evolucionando el consumo de drogas en España, cómo han pasado de heroína a otro tipo de droga. ¿Y qué mafias son las que se han hecho cargo en cada uno de los momentos de Sí, vamos a ver. Ten en cuenta que los personajes inician sus andaduras a finales de los años 70, con lo cual son los años en que se produce la gran explosión de la llegada de la droga a nuestro país. En principio, lo que entra sobre todo es, hachís, marihuana, pero la droga fuerte que entra es la heroína, que entra fundamentalmente viniendo de Pakistán, y que en el caso de Madrid entra dominado por bandas de iraníes, que eran los que dominaban la venta callejera de droga en el barrio de Malasaña de Madrid. Posteriormente ocurre algo tremendo, que ahora que tanto hemos vivido una pandemia, se nos ha olvidado que ya habíamos vivido algo que se parecía bastante a eso, que fue la llegada del SIDA. Cuando aparece el SIDA, esa enfermedad misteriosa que lamina a la gente, que mueren, a docenas, realmente a docenas, el consumo de droga también cambia. Es decir, lo que antes era el consumo de heroína pasa a ser el consumo de cocaína, porque ya los consumidores no quieren pincharse, no quieren consumir jeringuillas por el riesgo de contagiarse, con lo cual se produce una evolución que hace que todavía aumente más la presencia de droga en las calles y en la delincuencia en nuestro país, y que aumente más el consumo y que haya personas que hacen auténticas fortunas. Empieza a llegar a más la droga, más que de Pakistán y demás, empieza a llegar de Colombia, y se crean las redes que la droga colombiana entra con los capos gallegos, con la mafia italiana, y al final no es que llegue a España, es que desde España se extiende al resto de Europa. Somos la puerta de entrada de la droga que viene de Sudamérica, claro. Pues todo esto está muy bien contado dentro de la historia de una manera muy amena, y yo había cosas que la verdad es que desconocía. Pero fíjate, aun siendo que ellos empiezan con su carrera delictiva cuando yo nacía, más o menos, y quiero decir que tengo pocos lazos en común a priori con eso, pero realmente sí me ha conectado mucho la novela, porque mi pueblo, que es un pueblo de Huesca de 400 habitantes, la droga pegó muy fuerte, muy fuerte. No, es que no solo pega, quiero decir, mi historia transcurre en Madrid, podría transcurrir en prácticamente cualquier ciudad de nuestro país, o en ciudades más pequeñas, o en pueblos. En todas las grandes ciudades hay ese barrio marginal. Yo he elegido el San Blas de Madrid, pero hablando de la novela he recorrido ya muchas ciudades, y entonces me dicen, bueno, aquí es que tenemos este barrio, aquí tenemos este otro. Es decir, se extendió por todo el país, se extendió por todas las ciudades, y la verdad es que se llevó por delante una generación, realmente se la llevó. Es decir, ahora mismo, afortunadamente, todo va mejorando en las sociedades, y hay más un mayor conocimiento, por lo menos. Evidentemente el problema de la droga es de estos que no se erradicará por completo jamás. Pero bueno, hay mayor sabiduría al respecto. En aquel momento pilló una generación que no tenía absolutamente ni idea de qué era eso, que se entregó a ello sin saber que eso te destruía. Ahora vamos a más, porque ayer mismo me estaban contando esto del fentanilo, ¿es fentanilo la palabra? Sí. Que bueno, que creo que es una droga que a la tercera consumición o a la segunda consumición te conviertes en un zombie. Entonces, quiero decir, el problema siempre existe, además siempre aparece una modalidad todavía más peligrosa. Pero bueno, quiero decir, en lo que cuenta la novela fue un momento de enorme ignorancia, y esa ignorancia hizo que se llevara por delante a muchísimas personas, claro. Sí, porque además es eso, que ahora sabemos cuál es el riesgo de la heroína, qué es lo que tiene, qué es lo que trae, ¿no? Y con la cocaína también, porque tú lo cuentas dentro del libro. La cocaína, no, eso no pasa nada, eso no hay problema. Sabemos que sí. Pasa, claro. Sabemos que sí. Y luego también quería comentarte, porque aparece también el tema de la ruta del bacalao,
como avance dentro de ese consumo de droga. Y también me ha hecho gracia porque cerca de mi pueblo estaba una discoteca que se llamaba La Florida, que estaba en Fraga, y había autobuses. Utilizaste un personaje, ¿no?, que hace esas rutas de llevar a gente de Madrid a todas las zonas donde se movía toda esa... A mí me parece todo eso muy atractivo porque me parece una locura. Es decir, hubo unos años en que los chicos, los grupos de chicos, quedaban los jueves, se subían al coche o contrataban un autobús, contrataban un coche y demás, se venían para la costa mediterránea y se pasaban hasta el lunes por la mañana metiéndose de todo en una fiesta que duraba 4 días o algo así. No sé, yo, hombre, me he divertido en mi vida, pero nunca he hecho eso. Con lo cual es algo que me fascina, es decir, qué capacidad de descerebrarse, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy dramático. Eso supone un enorme consumo de droga, un enorme riesgo de delincuencia. Bueno, pues a mí me gustaba, en ese afán que tiene la novela, un poco de contar todos los fenómenos criminales que ha habido en nuestro país, todas las diferentes modalidades, la ruta del bacalao y esos años absolutamente locos, que es ya la degeneración total post-años 80, hombre, eso tenía que estar de alguna manera, ¿no? Me parecía que de alguna manera tenía que dedicarle unas paginitas aprovechando uno de los personajes y metiéndole de lleno en la ruta, porque es un fenómeno muy peculiar, es un fenómeno, yo creo que no se ha repetido de esa manera nunca más. O sea, eso de tener una zona de discotecas que iban gente desde Madrid hasta aquí, no sé, creo que es un fenómeno único, muy extraño. Y también introduces el tema de los narcopisos dentro de la historia. Sí, bueno, hay un momento, los narcopisos tienen una razón de ser muy lógica. Hay un momento en que la policía empieza ya a organizarse. También la policía era enormemente ignorante. Antes decíamos el consumidor. También la policía empieza a aprender y empieza a perseguir a los que venden droga en cada una de las esquinas. Entonces los grandes traficantes, como los personajes de la novela, como Dardo, que es el líder de esta banda, se da cuenta de que hay que marcharse de la calle y simplemente reorganiza el negocio. Los narcopisos son una operación comercial. Es decir, voy a sacar de la calle a mis camellos, les instalo en unos pisos, los pongo a vivir allí, les doy sus dosis y a cambio los más capaces van vendiéndome la droga. Entonces es una operación comercial que cambia completamente el tráfico. Crea el falso efecto de, en las calles ya se han limpiado de droga. No se han limpiado de droga, han pasado de la acera al segundo o al tercer piso de la casa, pero sigue existiendo igual. Es que esa es otra de las patas, ¿no?, que tiene la historia, porque por una parte seguimos a este kinky reconvertido, ¿no?, en un gran narcotraficante, pero por otra parte también vemos cómo la policía se va adaptando a lo que va sucediendo en ese entorno, ¿no? Claro, es que en la lucha contra el crimen va evolucionando, el criminal va aprendiendo y la policía va evolucionando y va aprendiendo también, se va haciendo más sofisticada y se va haciendo más organizada, y empiezan una cosa fundamental, es la aparición de unidades especializadas. Entonces ya empiezan a aparecer las unidades de lucha contra el crimen organizado. Ten en cuenta que a las bandas de consumo nacionales les sigue rápidamente la llegada de las bandas internacionales, lo cual complica todavía mucho más el escenario, porque claro, no es lo mismo unos kinkis del barrio de San Blas de Madrid que unos rusos que vienen con todas sus armas, sus drogas y toda su experiencia militar, casi de la KGB, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso exige una policía cada vez más sofisticada. Afortunadamente, además, esa evolución de nuestra policía es real. Es decir, tenemos una policía en nuestro país de un altísimo nivel, de una altísima capacidad de especialización, con lo cual, bueno, pues ha habido años de aprendizaje que han dado sus frutos, claro. Y está esa parte de las policías que van avanzando, pero también hay una parte de corrupción, tanto política como policial. Claro, es que si volvemos a lo mismo, igual que lo de la ruta del bacalao. Si tú quieres contar todos los fenómenos de criminalidad que ha habido en nuestro país, el de la corrupción es fundamental. Casi desde la llegada de la democracia, desgraciadamente, bueno, existía mucho más antes. Hay unos años de un poquito de pausa porque se está reorganizando la cosa, pero vuelve a aparecer rápidamente. Es decir, siempre ha estado presente, en realidad siempre ha estado presente, y yo creo que tenía que estar presente en una historia de la criminalidad, ¿no? En una historia de unos criminales que al final empiezan a cruzar sus intereses con los intereses de policías que se han pasado al lado oscuro, de políticos que también se pasan al lado oscuro, en fin, al final es todo un mismo objetivo, es el enriquecimiento. Yo digo que hay delincuentes de calle y delincuentes de moqueta, pero al final el objetivo es el mismo, es o el poder económico, o el poder político, o el poder social, como lo quieras llamar, pero al final están persiguiendo lo mismo y por lo tanto se acaban encontrando en el camino y se acaban aliando, se acaban uniendo. A mí me interesa mucho que cuentes cómo ha sido el proceso de documentación, porque me imagino que habrá sido arduo. Ha sido arduo. Mira, más o menos esta novela en su preparación tiene un periodo vital de 2 años, más o menos. Un primer año, yo eso no lo había hecho nunca, que es trabajar en una historia sin escribir ni una sola línea. Yo me pasé un año simplemente haciendo los esquemas, porque el argumento es complejo, pero yo siempre digo que tiene que ser complejo para el escritor. El lector, a ser posible, no se tiene que dar cuenta de los trucos con los que le mueves en un argumento que va saltando en el tiempo y demás. Con lo cual, por un lado, trabajé mucho la escaleta, o no sé cómo llamarlo, el guión de la historia, y por otro lado, la documentación. Lo venía hablando con Manuel Ríos, que va a venir ahora a la firma.
cuando tú escribes una novela histórica, desde luego tienes que documentarte mucho, pero curiosamente cuando escribes una novela que transcurre en los años 70, en los años 80, casi tienes que documentarte más, porque te van a pillar en todos los errores. A mí si me cuentas una historia del siglo XII, me puedes colar lo que quieras, pero si me cuentas una historia de los años 70 o 80, es muy probable que si no te documentes bien, no me la crea. Con lo cual era muy importante hacerla creíble. Y luego en ese proceso de documentación ocurre una cosa. Yo me pongo a leer muchísima hemeroteca, muchísima historia de nuestros crímenes y me empiezo a encontrar unas historias fabulosas. Entonces, unas historias mucho mejores que las que estaba pensando yo. Con lo cual al final lo que me apetece es que mis personajes vivan esas historias. Entonces, muchas de las aventuras que viven los personajes en la novela son reales, ocurrieron de verdad. Yo no diferencio en la novela cuáles son reales y cuáles son de ficción, pero muchas de ellas son reales, las fui incorporando a la novela, lo cual hacía que se ralentizase más el proceso de construcción de la historia. Eso fue, digamos, más o menos un año, y después de más o menos ese año ya cogí el boli y empecé a escribir, y fue otro año escribiendo, digamos. A más o menos 2 años dos años de trabajo en el libro, diría yo, más o menos fue el tiempo de trabajo bastante intenso, porque ya ves que es una novela que tiene bastantes páginas, con lo cual hay bastante trabajo en la novela, sí. Sí, bueno, y en la parte final sí que es verdad que añades unas notas donde pones algunos casos y sí pones cuál es el referente real, ¿no? En el que te has basado. Me ha llamado mucho la atención, que yo no lo conocía, el caso de ese criminal que era que comía personas, que era... Es que es absolutamente real y además, este personaje aparece en la novela, luego coge bastante importancia. Porque le comento a una amiga periodista que estoy escribiendo esta historia de crímenes tal, y me dice, oye, tienes que meter al serbio porque yo le entrevisté en la cárcel. O sea, es un personaje inspirado en un personaje real. Y era caníbal. Es decir, había una banda de criminales serbios que se llamaban los Tigres de Arkham, que cometían canibalismo, que ellos mantenían que si mataban a un enemigo, pero como casi como en los caballeros no sé de qué siglo, que si mataban a un enemigo muy valiente, muy poderoso, tenían derecho a quedarse a adquirir su virilidad comiéndose su próstata, con lo cual se comían la próstata de sus enemigos. Es una cosa completamente repugnante. Tendrían conocimientos de anatomía, porque a mí me dicen... Bueno, yo no sabría encontrar el delicioso bocado, pero bueno, como también eran descuartizadores, acababan dando con ello. Pero es una historia terrible, que es una de esas historias que hay varias en la novela, que si se te ocurren a ti como escritor, solamente de tu fantasía no te atreves a poner a veces. Esto no se lo va a creer nadie, van a pensar que me he pasado de frenada y que esto es una locura. Pero de pronto te lo encuentras que es real y dices, bueno, pues si es real sí me atrevo a ponerlo. Pero si a mí se me hubiese ocurrido semejante locura, yo no me habría atrevido a meter eso. Pensaría, no se lo va a creer absolutamente nadie. Bueno, pues es real. Había unos serbios que cometían canibalismo en los años 90 y en los años 2000. Bueno. Y también me imagino que te habrás tomado algunas licencias. Pues no te creas que muchas, no te creas que muchas. No, bueno, al final pones un poquito al servicio, algunas de las cosas que ocurren las pones un poco a tu servicio, pero no, es una novela bastante real en el timing de cuando ocurren las cosas en nuestra sociedad, las llegadas a las diferentes drogas y más es bastante real. En las aventuras que cuento, como digo, muchas de ellas son reales. Yo creo que es una novela bastante pegada a la realidad. Hombre, es una novela de ficción, no es un ensayo ni es una novela de aventuras, pero está bastante pegada a la realidad. Yo creo que todo lo que se cuenta basado directamente en hechos reales o imaginado es factible que ocurriese y es factible que ocurriese en esos momentos de nuestra historia. Me refería sobre todo también al hecho de ese personaje del que se habla, ¿no? De ese kinky venido a más, que como tú decías, te he oído en alguna entrevista, es difícil que alguien sobreviva tanto tiempo y de una manera tan lúcida. La licencia es que llegue a los 50 años. Sí, no, eso tienes toda la razón. Es decir, los grandes kinkis, los grandes líderes de este tipo de bandas murieron todos jovencísimos. Hay que pensar en el Vaquilla o en el Torete o en el Jaro, en fin, los más conocidos, bueno, pues todos acababan o con una sobredosis o les pegaban un tiro o les pegaban un navajazo y morían. Yo necesitaba que mis personajes llegaran a los 50 años, así que les he dado un poquito más de vida. Si hubiera sido muy realista, habrían tenido que morir en las 100 primeras páginas, más o menos. Bueno, menos mal que no, porque la verdad es que había que escribir una historia, está todo muy, muy bien enlazado y muy bien justificado, porque quizá la diferencia entre este personaje, no quiero decir el nombre porque se juega un poco al equívoco en la primera parte y a mí me gusta eso, entre este personaje y quizá por los que has comentado, es que este es un tipo muy listo. Es un tipo que... Hombre, el líder siempre suele ser el listo, ¿no? Los demás son la mano de obra. Y aparece siempre un listo y un espabilado que es el que tira de los demás y que tiene la visión de negocio. En realidad, el líder de la banda, de alguna manera, es un empresario. O es vamos a decir, un emprendedor. Es decir, él lo que monta es un negocio de tráfico de droga que empieza siendo muy modesto y que acaba dominando el mundo y que luego diversifica incluso y entra en el tráfico de armas, con un traficante de armas, Marbellí y demás. Pero efectivamente es un personaje muy listo, lo que pasa que
que sus circunstancias de origen, el lugar donde nace, es decir, el entorno social, le empuja por un camino de criminalidad. Probablemente si hubiera nacido en otro entorno, a lo mejor hubiera sido un gran empresario dentro de la legalidad, no lo sé, pero evidentemente aquella situación sí le empuja al crimen, pero le empuja al crimen con talento y como un gran líder de una banda criminal, claro. Hay una parte que a veces es difícil en este tipo de historias, porque yo creo que tradicionalmente ha sido así, que se tiende un poco a romantizar la figura del kinky y todo esto. ¿Cómo has lidiado tú con esto? Pues intentándolo lo menos posible. Inevitablemente son los protagonistas de la historia y bueno, está claro que no son, yo siempre digo, no son criminales las 24 horas del día. Es decir, también se enamoran, también quieren a su familia, también sufren, es decir, no son unidimensionales. Pero no he querido convertirles en héroes, no, son criminales, lo que cometen son crímenes y merecen el castigo y no se trata solo de decir, ay, pobrecitos, no les queda más remedio que ser criminales. No, lo son y es la historia de villanos. Es decir, la mayoría de las historias de las novelas cuentan historias de los buenos, yo quería contar la historia de los malos y sin que dejaran de ser malos y sin que por ser malos no tengan un lado humano, claro que tienen un lado humano, pero son malos, es una historia sobre los malos de las historias, no sobre los buenos. Y hay una serie de papeles femeninos, 3 fundamentalmente, creo yo, que son claves, ¿no?, dentro de la historia. Háblanos un poco de los personajes femeninos. Pues mira, para mí los personajes femeninos se acaban convirtiendo en un elemento crucial de la historia, porque es una historia con demasiada testosterona, ¿no? Era una historia de estos tíos duros, de barrio, que van progresando, con crímenes y demás. Yo necesitaba introducir un elemento femenino y personajes femeninos fuertes que fueran capaces de soportar a estos machos en el sentido más peyorativo del término, ¿no? Entonces tenía que ser en una época en que además la mujer todavía no recibía el respeto, los derechos que podía recibir después, tenían que ser personajes fuertes. Uno de ellos es, digamos, la compañera del líder de la banda, que es el personaje, bueno, para mi gusto no es de los más importantes de la historia, pero sí es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Como una chica frívola que conoce de fiesta a un malote, ¿no? Se enamora del malote y al final acaba soportándole muchos años con las consecuencias que eso tiene para su propia vida. Era un personaje muy interesante. Hay otro personaje que es la periodista que investiga el crimen, que digamos que es el contrapunto a todos estos asesinos, es el personaje positivo, ¿no? Es la buena de la historia. No es la heroína, yo siempre lo aclaro, no la heroína de droga, sino de héroe. No es la heroína en el sentido que no es perfecta. Es una chica con sus ambiciones y que comete sus errores, en fin. Es una chica, es un personaje que intento que no sea la que lo hace todo bien, pero es el personaje que tiene un sistema de valores, de cree en la verdad, en la justicia, en fin, es el personaje bueno. Y luego hay un tercer personaje femenino enormemente enternecedor, que es Merche, que es la hermana del líder de la banda, que es ese personaje, tú lo sabes bien, que escribes, que te cobra vida, que le cobra vida al escritor cuando lo está escribiendo, y que su destino se aproxima y ni siquiera el autor lo puede cambiar, ¿no? O sea, que es evidente que coge un camino que ya tú no mandas sobre ese personaje, no es un personaje, digamos, por no hacer spoiler, pero es un personaje al que ni yo como autor de la novela podía salvar, ¿no? En ese sentido me despertaba una enorme ternura, evidentemente, ¿no? Porque sabes que su camino solo tiene una dirección y solo va a acabar en un sitio, ¿no? Luego hay un tema que es importante dentro de la novela, que es el tema de la amistad. Sí, es que estamos hablando todo el rato del tráfico de drogas, de las bandas de criminales, de no sé qué, pero para mí el origen de Los Perseguidos, la idea inicial era escribir la historia de dos amigos. Era escribir una historia de amistad a lo largo de los años. Y ese es el eje que está detrás de la novela. Dos amigos que les ocurren muchísimas cosas y cuya amistad va cambiando. En algunos momentos la amistad es muy fuerte, en otros se debilita, en otros se traiciona, en otros se rompe, en otros se recupera. Pero si me desmontas todas las piezas de la novela, al final del esqueleto de todas estas páginas y todas estas historias, lo que es una historia de amistad entre dos chicos de barrio. Oye, me gustaría que nos terminaras de aclarar cuál es tu proceso de escritura. Entiendo que en los otros también has hecho escaleta, también has hecho un guión. ¿Y luego qué pasa? ¿Escribir a mano y después? Pues mira, yo hago muchísimo esquema del argumento, mucho esquema, sobre todo si la novela es compleja como esta, mucho más, porque si no te pierdes. Y luego, a pesar de que tiene saltos en el tiempo y cambia de tiempo verbal y de punto de vista y de personaje, está escrita por el mismo orden que se lee. O sea, la novela para mí era muy importante que tuviera un ritmo interior muy marcado, muy claro y muy rápido. Una novela larga tiene que tener mucho ritmo para agarrar. Y la única forma de mantener ese ritmo era escribiéndola según la tenía pensada, porque si no me iba a armar tal lío que el ritmo se desbarataba.
con lo cual yo mismo tenía el problema de que estaba saltando constantemente de personajes y eso lo hacía muy complejo. Eso lo primero como técnica de escribir. Como segunda técnica de escribir es que yo escribo unas horas muy raras y me pego unas panzadas muy extrañas. Yo escribo a las 5 de la mañana, de 5 a 7, de 5 y media a 8 y media de la mañana. Soy muy madrugador y escribo unas horas muy poco glamurosas, pero yo me despierto en estado de coma, me tomo un café, de pronto hago así y me pongo a escribir. Bueno, pues es mi forma de escribir. Y luego escribo a mano, es una costumbre, yo no sé por qué, no sé escribir, la primera versión no sé escribirla de otra manera, lo que pasa es que luego la paso a ordenador y ya esa es una primera corrección y a partir de ahí empiezo a corregir, yo soy muy corrector, estoy todo el rato corrigiendo, pero la primera versión del texto es a mano, siempre. Poca gente escribe ya a mano, la verdad es que cuando digo esto sorprende mucho, pero no me sale, si no, la verdad es que no me sale. Imagino que luego cuando lo pasas al ordenador y haces, claro, y ahí estás viendo sí, de pronto empieza a cambiar todo y ya corriges pero el origen no sé por qué, cuando lo intento hacer directamente en el ordenador no me sale un estilo completamente diferente al que me sale a mano, no sé explicarlo, la verdad es que no sé qué explicación tiene. Bueno, pues es una novela en la que tú la has definido como novela de aventuras, que eso es una cosa que me llama la atención. ¿Por qué la defines? Pues mira, porque la novela salió, empecé a hacer entrevistas y en cada entrevista le ponían una etiqueta diferente. Entonces, unos te decían novela negra, sí, es novela negra, thriller, también, es un thriller, acción, sí. Entonces, al final, para mí sobre todo es una novela de aventuras porque ocurren muchas cosas muy diferentes. Entonces, bueno, me valía thriller, me vale novela negra, me vale todo ello, pero a mí me divierte más porque tiene un saborcito clásico que me gusta eso de novela de aventuras. Entonces, es por resumir, porque los periodistas que me iban entrevistando y iban etiquetándola no se ponían de acuerdo en cómo etiquetarla, así que yo he elegido novela de aventuras. Quizá porque ahora los géneros cada vez son un poco más difusos. Sí. Yo creo que sí, que ahora mismo los géneros se mezclan muchísimo y ahora tenemos la tendencia a llamar todo thriller y todo novela negra, porque es verdad que hay una explosión de creatividad de novela criminal en nuestro país. Hay muchísimos autores, está funcionando de maravilla, hay muchísimos lectores, entonces todo se ha convertido en novela negra y todo se ha convertido en thriller, porque es verdad que todos los escritores tenemos tendencia a ir hacia ese terreno. Pero bueno, pero luego al final siempre acabas tocando otros géneros, inevitablemente, con lo cual, bueno, pues te sales un poquito de los cánones y te vas a la novela de aventuras, o a la novela de acción, o al drama intimista. Bueno, pues lo intentas tocar un poquito todo. Yo prefiero tocar todo que escribir simplemente dentro de las reglas inamovibles de un género, vamos. Bueno, pues es una novela que como tiene el ritmo de thriller, ahí se mantiene el ritmo de thriller, vamos avanzando a nivel histórico, vamos conociendo esa delincuencia, ¿no?, a lo largo de la historia, ese consumo de drogas, cómo va evolucionando, pero es que además nos lanzas ya desde el principio un montón de misterios que se van algunos a ir desvelando antes y otros tendremos que esperar al final. Vamos a ver, hay que enganchar al lector. Entonces yo lo que trato es le pongo los cebos necesarios para que se enganche. El primero es el ritmo, es decir, que te atrape, y luego hay que mantener un suspense, es decir, no puedes dar todo por masticado. Lo que se trata es que tú te metas en el universo, como yo digo, de esta novela y ya no salgas, te quedes ahí y quieras saber todo lo que ocurre. Hombre, tú lo sabes bien, los escritores tenemos que tener nuestros truquitos para mantener al lector, ¿no? Para que no se nos vaya y se lea todas las páginas de la historia, claro que sí. Te voy a hacer una pregunta un poco así delicadilla, a ver, porque el otro día vino aquí a Murcia un escritor y él comentaba que la finalidad, que probablemente estés hasta cierto punto de acuerdo, pero a ver qué me dices, que la finalidad de una novela nunca podía ser la de entretener. O no solo la de entretener, vamos a dejarlo un poco en entredicho, pero ¿qué opinas al respecto? Opino justo todo lo contrario. Sí, yo creo que lo primero es entretener. Lo que más me espantaría en el mundo, o lo que más me espanta en el mundo, es que alguien lea un libro tuyo y te diga qué aburrimiento. O sea, puede no haberte entretenido, no haberte enganchado, pero que te digan qué aburrido. Entonces, luego, una vez que entretienes, puedes colocar el mensaje que quieras, dar tu visión del mundo, hacer alguna reflexión intelectual, porque entretener no es solo escribir novelas de acción. Tú te puedes entretener leyendo un ensayo filosófico y te puedes entretener llorando lágrima viva. O sea, yo por entretener lo que quiero decir es que lo que escribas te atrape. A mí lo que más me horroriza es ser pesado escribiendo, o ser aburrido, me da igual la palabra. Entonces, entretener no es necesariamente, y entonces tiene que haber, no sé cómo decirte, 25 crímenes, 10 edificios que se caen y a ser posible unos zombies en algún momento. No, hay muchas formas de entretener, pero te tiene que entretener. Si estás buscando una historia triste para no sé, para meditar y tal,
si la encuentras también te va a entretener, porque va a responder a lo que tú estás buscando. O sea, es un concepto de entretener amplio, pero por supuesto que hay que entretener. Yo no soporto ni en la vida ni en la literatura a los pesados, no los soporto. Bueno, pues esta es una novela entretenida, muy entretenida. Ritmo de thriller, muchos misterios que se van desgranando, 2 líneas temporales que se van alternando y unos personajes que es que además de la historia, de la acción que lleva, los personajes son personajes muy meditados que van evolucionando a lo largo del tiempo. Oye, y les cogemos cariño, yo creo que a casi todos. No se puede evitar cogerles cariño. Cada lector, yo me voy encontrando con lectores que odian a unos, odian a otros. Bueno, pero eso es divertido, ¿no? De que perdonan a unos y le comprenden y al otro no le perdonan y no. Bueno, lo bueno es que también cada uno cuando lo lea llegue a conclusiones diferentes. Eso también lo hace divertido. Bueno, a mí me ha encantado y la verdad es que se la recomiendo encarecidamente, como se suele decir. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias un placer. a ti, Ana. Un placer. Venga.